Hemos venido al hotel del centro comercial más grande de Centroamérica. y este es el Marriott de Albrook Mall. Y vamos a ver cuánto cuesta y si vale la pena hospedarse en este hotel. Bueno muchachos, ahora hablemos de ubicación. Este hotel está como a 20 minutos del aeropuerto internacional de Tocumen, que es bastante cerca. Eso sí, si tienes suerte y no hay mucho tráfico. Ahora amigos, dato que está súper cool es que este hotel está justamente en el centro comercial más grande de todo Centroamérica. Sí, está justamente adentro de Albrook y por consiguiente está justamente al lado de la terminal de buses más importante del país. ¿Eso qué quiere decir muchachos? Pues que es muy fácil llegar a cualquier parte del país desde este hotel. Así que en posición yo diría que la ubicación es inmejorable. Ahora veamos qué tiene la habitación. Tiene una cama bastante grande. Veamos si es cómoda. ¡Wow! Sí lo es. También tiene un escritorio por si tienes que trabajar. O un sillón por si lo que tú quieres es leer. Pero lo más importante es el baño. ¡Wow! Es gigante. Y aparte viene con champú, acondicionador y shower gel. Vaya que sí está completo. No tiene muchos accesorios como colonias, perfumes, cepillo y ese tipo de cosas, pero por lo menos tiene blower. Y además tiene una refrigeradora que está totalmente vacía. Amigos, una parte cool que no he visto en muchos hoteles es que este tiene esto para que llenes tu vaso con agua filtrada. Ahora, no sé qué tan necesario sea eso en Panamá, tomando en cuenta que en Panamá el agua que sale de la pluma es totalmente potable. Así que pues, creo que como que no hace mucho sentido. Pero si quieres tu agua un chin más filtrada, pues este hotel lo tiene. Claro, con tu máquina de hielo también. Vaya que lo complementa de manera perfecta. Ahora hablemos de los restaurantes. El lugar tiene dos restaurantes, uno para el desayuno y el otro para el resto de las comidas. El restaurante de los desayunos se llama Canal Bar y el restaurante de las otras comidas se llama Ancon Hill. Y si me preguntan si es costoso, imagínense, una hamburguesa cuesta $17. Pero la parte positiva es que el desayuno es buffet, pero eso lo vamos a ver mañana. Muchachos, llegó la pizza y estoy un poquito decepcionado. Porque, o sea, miren la pizza. La pizza parece de estas pizzas que tú compras que vienen congeladas. Pero bueno, costó $14 y para los precios el hotel es bastante económico. Eso sí, Astrid le está dando duro porque tiene mucha hambre. Por cierto, me manché con esa pizza que está malaza y aparte me manchó la ropa. Mala suerte de esa pizza. En realidad el check-in fue bastante rápido, creo que no duramos más de 10 minutos ahí. Lo que no me gustó en realidad es que hay que pagar estacionamiento, cuesta $10 por noche. En realidad no es tan costoso, pero es algo que tienen que tomar en cuenta si van a alquilar un carro. Ahora hablemos de amenidades. El hotel cuenta con una piscina que tiene unas dimensiones bastante buenas a mi parecer. Lo único es que ayer que subimos la piscina estaba bastante llena de personas porque aunque tiene unas buenas dimensiones el hotel sí tiene bastantes habitaciones. Un punto malo es que no tiene spa, eso sí sería una muy buena pero muy buena opción. Ahora sí, lo bueno de la piscina es la vista muchachos. Y es que si notan muchachos, la vista es épica. ¿Por qué dirán que es épica? Pues por allá tenemos al Cerro Ancón con la gran bandera de Panamá. Por acá tenemos uno de los puertos más importantes de Panamá. Y justamente atrás de este edificio, ya te lo voy a contar, ya te lo voy a enseñar, está el centro comercial más grande de Centroamérica. Muchachos, la vista aquí está épica. Ah, y se me olvidaba.
por allá donde sale el sol está la grandiosa ciudad de Panamá. Ah, mira, se me olvidaba decirles, también está el Aeropuerto Nacional de Panamá. Este aeropuerto es como para vuelos nacionales entre provincias. Se llama el Marco A. Helaver, si mal no recuerdo. Amigos, y ese montón de galeras es el centro comercial más grande de Centroamérica. Estamos hablando como de 700 tiendas. Brother, si usted quiere comprar algo aquí, definitivamente ahí lo vas a encontrar. Y si no lo encuentras ahí, no lo vas a encontrar en ningún lado. Un punto muy importante es que el lugar tiene un bar aquí al lado de la piscina, que es este. Ayer estuvimos disfrutando del bar y la verdad, le voy a tirar un consejo, es que el bar pues tiene precios normales, económicos. Ahora, si está bueno o no, nosotros nos pedimos un daiquiri ayer y un batido. El daiquiri me salió como en $4 y el batido en 5. Son precios normales en Panamá, por eso le digo que no es que sean muy caros. Ahora, la calidad, el daiquiri a mí no me gustó. La verdad es que era para Astrid, pero a mí no me gustó. Preguntémosle a ella a ver qué tal. Y el daiquiri que pedí en realidad no estaba tan bueno. He probado mejores, incluso creo que yo lo hago mejor. Nah, Astrid siempre dice que ella lo hace mejor. Yo todo lo hago mejor. Sigamos con este video. Ya mira, y si quieres estar en forma, tiene gimnasio también. Ahora tiene sus pesitas, su máquina para correr, acá tiene también su máquina para hacer espalda. Vaya que sí está equipado. Aunque Astrid no creo que quiera hacer nada. Astrid, ¿tú vas a hacer algo? No, Astrid está con ganas de regresar a la piscina. Pero por lo menos hay para que hagas ejercicio. Sabes, yo soy del team de que siempre quiere ir a hacer ejercicio en los viajes, pero nunca hago ejercicio. Pero bueno, es bueno que esté en el gimnasio porque hay gente que sí, de verdad, tiene más fuerza de voluntad que yo. ¿Y tú, qué team eres? ¿Tú sí haces ejercicio en los viajes? Yo no. Un punto importante es que este hotel en realidad es un hotel de trabajo. Es decir, muchas personas vienen acá a las convenciones y quizás reuniones de trabajo que tengan cerca. Y si tú que estás viendo esto viniste a este hotel por una convención, quédate hasta el final porque te vamos a decir los lugares que están cerca para que puedas conocer y visitar. Ahora bajamos a la parte importante, la parte del desayuno. Bueno, el primer punto que podemos encontrar es que vinimos al restaurante que nos dijeron del desayuno, pero está lleno. Pero no se preocupen, el hotel tiene 2 restaurantes, así que vamos al segundo. Ya apenas son las 8. Resulta ser que nos tocó pues el restaurante más vacío. Eso es buena suerte. Veamos qué trae ese desayuno buffet. Empezamos con el desayuno, hay huevo revuelto, por acá dice que hay pancakes, acá dice que hay jamón a la plancha, por acá hay ham pao y sumais, acá hay rollos de primavera con su salsita, aquí es el área de los panes, que hay empanaditas, panes de todo tipo y los dulces, también hay yogur, granola, el cornflake, fruticas y vegetales para los fitness. Y acá hay los embutidos, quesito y jamón. Y sé que se preguntarán que por qué hay ham pao y sumai y rollo de primavera, o sea, desayuno chino. Y pues es porque al parecer ellos tienen todos los días un desayuno temático y los domingos es de desayuno chino. Creo que por la tradición que tenemos acá en Panamá de desayunar comida china en los domingos. Miren que también hay una estación como de omelets. Y bueno, así se ve mi desayuno, el de Rubén. Es su segundo plato, así que no cuenta. Y ahora lo más importante, ¿cuántas estrellas de Astrid le voy a dar? Bueno, al desayuno le vamos a dar 5 de 10. Y eso que dije que me gustó, pero siento que podían dar un poquito más a los sabores y a eso. Ustedes saben, porque el desayuno chino todo viene ya congelado. Entonces, ¿saben? Hubiera metido un poquito unas guiosas, una cosa así, para variar, ¿no? Hablemos de los lugares que puedes visitar cerca de este hotel. Para empezar, este hotel está súper céntrico y hay un millón de lugares que puedes visitar. El primero, y yo diría el mejor, es el Causeway de Amador. Eso, amigos míos, es una calzada como de 3 kilómetros que es el rompeolas del Canal de Panamá. Está llena de restaurantes, una muy buena vista y también tiene un poquito de fiesta. Ahora bien, si lo tuyo es algo más tradicional y quieres ver una de las 7 maravillas del mundo moderno, puedes visitar el Canal de Panamá porque esto está como a 10 minutos del hotel. O sea, está súper hiper cerca.
cerca y no te lo puedes perder. Como te vamos a dar el consejo completo para que vayas al canal, yo te recomendaría que tomes un Uber en lugar de un taxi, porque los taxis aquí son bastante caros y no tienen taxímetro. Entonces, como te van a ver cara de turista, te van a cobrar más caro. Y por último, si a ti te gusta subir cerros, la naturaleza y todo lo demás, te recomiendo que subas el Cerro Ancón. Esto sí está como a unos 5 minutos puede ser y tienes que caminar como unos 15 minutos. Pero lo mejor de todo es que en la punta está la bandera de Panamá y creo que ahí te puedes tomar una de las mejores fotos que puedes conseguir aquí en Panamá. O sea, literal, el Cerro Ancón se ve desde aquí, muchachos. Es justamente ese que está ahí, ¿ve? Y llegó el momento de la puntuación final. Yo se las voy a decir porque Astrid es un poquito malvada con las puntuaciones y después le da una puntuación de 1. Oigan, en una escala del 1 al 10, yo le daría un 5. Y ustedes se preguntan, oye, ¿por qué tan bajo? Bueno, y es que no soy Astrid. Astrid le hubiera dado mucho más abajo. 3. Sí. Yo le doy tan abajo por la comida. Porque si bien el buffet del desayuno estaba bueno, la cena de ayer estaba malaza, muchachos. Y me vendieron una pizza congelada y bastante costosa. Entonces eso sí me hizo sentir mal. Pues para comprar pizza congelada, para eso voy al supermercado. Bueno, amigos, si les gustó el video, por favor dejen muchos likes. Y comentarios. Hasta la próxima, muchachos. Bye.